Hola a todos, ¿cómo están? Eh, el día de hoy, pues sean bienvenidos y pues espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la oración y, y sobre todo, antes de simplemente hablar de la oración, hablar en específico de la oración de Jesús, la que le enseñó a sus discípulos, claro. Y bueno, antes de empezar, pues vamos a orar. Y Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por este momento, por este día, por esta hora en la que pues podemos escuchar de tu palabra. Bendice a todos los que escuchan esto y dispón sus corazones y acércalos cada día más a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, esto se trata sobre la oración y antes que nada, ¿qué es orar? O sea, literal, ¿qué es orar? Pues normalmente lo que se nos dice es que orar se refiere a hablar con Dios. Es básicamente lo que siempre se menciona, que es pues simplemente hablar con Dios. Y es verdad, orar es hablar con Dios. Ahora, ¿qué más? O sea, porque por ejemplo yo en la semana estuve pues preguntándome eso, ¿qué onda con la oración? ¿Qué dice la misma Biblia sobre la oración? Y hay una cita que me llama siempre la atención, hay una cita que me llama mucho la atención. eh, y esta cita, pues desde que yo era niño la leía y yo no entendía muy bien del todo de qué trataba. Y esta cita es cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Hay un pasaje en el que sus discípulos en algunas versiones, porque no en todas las versiones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es igual, pero pues en algunas sus discípulos se acercan y le preguntan, oye, enséñanos a orar, y en otras simplemente Jesús toma la iniciativa y da la enseñanza sin que le pregunten. Pero vamos a estar analizando eso y, y y ahora, ¿qué va a pasar cuando lo analicemos? Básicamente lo que va a suceder es que pues a través de la oración de Jesús vamos a descubrir que esta oración que él enseñó tiene por objetivo principal pues volvernos a la voluntad de Dios, que también Dios reine sobre nuestras vidas y que hagamos los mandamientos y obras de Dios. Esa es como a lo que tenemos que llegar, ¿no? Es lo que tenemos que entender de la oración de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? O sea, que es, ya dijimos que la oración pues es hablar con Dios. ¿Qué, qué sucede cuando el humano interactúa con Dios? Y por supuesto, ¿de qué manera interactúa con Dios? Pues primero respondamos de qué manera lo hace. Pues lo puede hacer pues orando, leyendo su Biblia, adorando a Dios, congregándose me refiero a estar en contacto con otras personas que creen en Dios y otras más, pero podríamos decir que esas cuatro son como las clásicas, las básicas y también las más importantes para hacerlo. Y dentro de ellas está la oración. Ahora, ¿qué sucede cuando el humano interactúa con Dios constantemente? Constantemente. No estamos hablando de solo una vez o dos veces, sino algo que se repite muy seguido. Pues sucede algo muy curioso y eso que sucede es que uno mismo como individuo pues es como si fuera muriendo, ¿saben? Es como si uno se fuese muriendo y en lugar de uno se va quedando Dios. Y ok, suena extraño, pero y suena como algo
como que uno no estaría muy en lo personal por mucho tiempo. Fue como, no sé, no, esto no me da confianza, pero no se preocupen, también más adelante vamos a seguir hablando de esto, pero para esto tengo una cita. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 14 al 15. Dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Jesús se murió por toda la gente, entonces es como si todos nos hubiéramos muerto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que Jesús murió por todos y murió por todos para que nosotros, los que estamos vivos, pues ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Jesús. Y por eso resucitó por nosotros, ¿no? Eh, Vemos esto y es algo fuerte, debo decirlo, es algo fuerte porque es como si uno renunciase a su vida. Pero no se preocupen, vamos a desglosarlo. ¿Por qué les cuento todo esto? O sea, ¿por qué estoy diciéndoles tanto choro? Esperen, creo voy a estornudar. No, ya no, perdón. ¿Por qué les cuento tanto choro? Pues básicamente porque la oración que Jesús enseña es sobre esto, es sobre morir a uno mismo, es sobre seguir la voluntad de Dios, es sobre buscar el reino de Dios establecido en nuestras vidas. Y ojo, no es algo que diga tan explícitamente, o sea, sí lo menciona al inicio, pero no es como que sea súper explícito, como tienes que hacer esto, o sea, no, no tan así, pero pues vamos a indagar en ella. Antes de leerla, debo decir, sí, es una oración que puedes decir de memoria y que si tú gustas puedes orarla repitiéndola, o sea, tal cual como Jesús la dijo, pero yo la verdad les recomiendo que la comprendan y una vez que la comprendan, oren en base a eso que comprendieron. Es decir, no repitan tal cual lo que está ahí, sino que pongan un poco de lo que han aprendido ahí. Pero como lo dije al inicio, pues de todas maneras lo pueden repetir tal cual, ¿no? No pasa nada. Así que vayamos a Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13, que dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Cuando lo leemos así de corrido, lo leemos explícitamente, pues básicamente nos surgen muchas preguntas. A mí cuando yo, pues les digo, era más chico, pues yo pensaba, o sea, ¿por qué tenemos que orar así? O sea, ¿por qué Jesús enseñó esa oración? Y como les decía al inicio, todo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Y vamos a empezar a desglosarlo y vamos a empezar a ver que efectivamente tiene que ver con que Dios establezca su voluntad en nuestras vidas. Todo esto que les mencionaba que era como el objetivo, que es que pues que Dios reine en nuestras vidas, que hagamos los mandamientos y obras de Dios y pues lo que ya mencioné un buen de veces, la voluntad de Dios. He dividido esta oración en 4 secciones. La primera, que es dar alabanza a Dios, que es la honra y gloria a Dios. La segunda, que es peticiones para hacer acorde a la voluntad de Dios, o sea, hacer
en base a la voluntad de Dios. La número 3 que tiene que ver con la fe. Y la número 4 que tiene que ver con peticiones basadas en, perdón, hechas basadas en saber quién es Dios. Así que vamos a hacerlo. El primer punto. Si empezamos a leer la oración de Jesús, dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto de que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, básicamente es como un reconocimiento a Dios. Estás diciéndole a Dios, tú, o sea, le estás diciendo literal dónde está Él, diciéndole que Él está en el cielo y estás santificando su nombre. Por eso, estas dos primeras frases las he metido en esta sección de, pues, de la alabanza a Dios, ¿no? Donde básicamente uno está honrando y glorificando a Dios. Ese es el primer punto. Y es, creo, el más sencillo. Ahora, el segundo punto. Peticiones para ser acorde a lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere de nosotros. Esto empieza cuando Jesús empieza a orar y dice lo siguiente. Dice lo siguiente, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esas tres cosas. Venga tu reino. 1. Hágase tu voluntad. 2. Como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el 3. ¿Qué estamos diciendo aquí? O sea, esto podríamos decir que básicamente es como una invitación a Dios. O sea, en este punto nosotros estamos pidiéndole a Dios, estamos invitándolo y diciéndole: Señor, por favor, que aquí en la tierra sea como en el cielo, donde tu voluntad pues simplemente es libre, por así decirlo, o sea, y tu voluntad se manifiesta, que así también pasa en la tierra. Es lo mismo que estamos diciendo con venga tu reino, o sea, que el reino de Dios venga, y no estamos hablando como que va a caer un castillo y va, o sea, va a caer un castillo del cielo a la tierra, no, 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 sino hablamos del reino, de reinar. Quiere decir que estamos pidiéndole a Dios que por favor establezca sus dominios, su reinado en, en nuestra vida, en la tierra, en el lugar donde vivimos. Entonces, por eso les digo, o sea, básicamente estamos pidiéndole a Dios eso, que su voluntad se haga, que su reino, su dominio esté en nosotros y en donde estamos. Esas dos cosas. Y, ok, aquí es eso que acabo de mencionar ya se aproxima a nuestras conclusiones que les decía al inicio. Y vamos a seguir. Esto me voy a saltar un versículo de la oración de Jesús, ahorita la retomamos. O sea, el versículo que me estoy saltando es el de danos el pan de cada día, ahorita lo menciono, porque el que sigue después de danos el pan de cada día es el que dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto lo estoy saltando porque estoy seguro de que este otro versículo, este otro fragmento de la oración de Jesús está súper relacionado con lo de la voluntad de Dios, lo que acabamos de leer de venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, ¿no? Están relacionados y se preguntarán por qué, o sea, si uno me habla del reino, del cielo, de la tierra, de la voluntad, y el otro me habla de deudas y de perdonar, pues básicamente es porque eh, en esta parte Jesús está poniendo como el hecho de que Dios nos perdona, pero nos perdona también porque nosotros perdonamos, ¿saben? Es como si fuese proporcional, como si fuese una clase de equivalencia. En la medida en que tú perdonas, es como si Dios te perdonara, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque si leemos Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces es como un tanto lo mismo, ¿no? Perdonar ofensas, perdonar deudas, es como este mismo concepto sobre el perdón. ¿Y por qué Dios está hablando de esto? O sea, ¿por qué Jesús ora esto de que, pues, si nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona? Y sonaría incluso si como algo así como, oye, pero si yo no perdono, entonces ya porque yo no perdoné, Dios no me va a perdonar. Y suena como una clase de, pues ahí de conflicto, ¿no? Sin embargo, Jesús no lo menciona porque pues Dios no nos perdone porque no perdonamos a alguien, ¿no? Al contrario, recordemos que Jesús le contestó a Pedro y a sus discípulos que si alguien les hacía una ofensa, tenían que perdonar 70 veces 7, o sea, literal es un buen eso, ¿no? Eh, y pues al final de todo Jesús nos perdonó sin que realmente nosotros le hubiésemos dado algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería realmente Jesús con esto de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Pues yo lo veía como esta parte en la que Jesús, o sea, lo relacionaba con esta parte en la que Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5, versículo 38 al 48, habla del amor a los enemigos. Y Jesús enseñaba eso del amor a los enemigos, ¿no? Pero ¿cómo se relacionan todas estas cosas? ¿Por qué Jesús ponía de manera proporcional perdonar y ser perdonado? Y lo que comprendía era que Jesús está hablando no solo de deudas en su oración. Jesús está hablando de que Él quiere que nuestra manera de actuar sea congruente con la manera de actuar de Dios. Es decir, Dios perdona, por lo tanto nosotros perdonamos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Nuevamente, o sea, es Jesús diciéndonos que sigamos sus mandamientos, obedezcamos lo que Dios nos ha dicho, que sigamos la voluntad de Dios. Y es por eso lo relacionaba con los versos anteriores de venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así sea en la tierra, ¿no? Porque básicamente está Jesús orando que tenemos que actuar como Jesús lo hizo, o sea, como Él mismo lo hizo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Conociendo lo que Jesús hizo. Eh, y bueno, ese es el punto de este otro fragmento, ¿ok? No lo olviden. Vamos a seguir y ahorita retomamos y juntamos todo. Siguiente punto sobre la fe. La oración de Jesús también incluye la fe. En esta parte donde habla de danos el pan de cada día. Y sí, o sea, es como normal que digamos, ah, Señor, pues sí, dame de comer, por favor, ¿no? Pero si lo leemos con mayor detenimiento, vamos a darnos cuenta de más cosas. O sea, si lo leemos, dice, danos el pan de cada día. ¿A qué se refiere eso? Básicamente es una afirmación de que Dios ya tiene preparado un pan para cada uno por cada día. Es decir, Dios ya dispuso un alimento para cada uno de nosotros en el tiempo en el que vamos a estar viviendo. Y el hecho de orar esto es una afirmación de la fe, porque uno está afirmando en estas frases que efectivamente Dios ya te preparó algo y simplemente tú se lo estás pidiendo, tú le estás pidiendo eso que ya te preparó, estás pidiéndole, oye Señor, lo que has preparado para mí, por favor, dámelo. Por eso les digo que tiene que ver con la fe, porque realmente uno no tiene ninguna prueba, ¿no? De que Dios te haya preparado algo más que, o sea, lo único que tiene son las palabras de Dios en su Biblia, que dicen cosas como esta, en las que, por ejemplo, si leemos este leanlo en casa, está en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31, donde pues Dios nos habla, Jesús nos habla de
que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, porque somos importantes para Dios y porque somos importantes para Dios, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y la conclusión de eso que Jesús enseña en ese pasaje es no te afanes, o sea, no te obsesiones con lo que necesitas, sino sé consciente de que Dios conoce tus necesidades y Dios te las va a dar. Y por eso les digo, no tenemos ninguna prueba de que así sea. Sin embargo, nosotros lo creemos. Y en el orar esto de danos el pan de cada día, estamos afirmando esa fe. Estamos hablando eso, aceptando y declarando que Dios y creyendo, claro, que Dios tiene algo para nosotros y simplemente tenemos que pedírselo. Entonces, antes de pasar al último punto, lo que ya hemos hablado de la oración de Jesús es, pues, primero se refiere a la voluntad de Dios, perdón, digo, a la alabanza hacia Dios, a la voluntad de Dios y a la fe. Vamos a uno último. Este último tiene que ver con las peticiones hechas como consecuencia de saber quién es Dios. Y es esta parte que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto y cómo, o sea, qué tiene que ver con saber quién es Dios? Habla de las tentaciones, eso no lo vamos a negar, o sea, claramente está hablando de una tentación, cosa que es real, pero pues claro, Dios nos libra de eso, Él nos libra del mal. Pero, ¿cómo sabes que Dios te libra del mal? ¿Y cómo sabes que Dios tiene el poder para librarte de una tentación, para no meterte en tentación? Y en cualquier situación, ¿eh? O sea, no solo pensemos en las tentaciones y en el mal, sino en cualquier cosa. ¿Cómo es que nosotros somos capaces de pedirle algo a Dios? O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido. Imaginemos que ustedes conocen a una persona y esa persona es, no lo sé, es un pintor. Pero ustedes no saben que es un pintor porque acaban de conocer a esta persona. ¿Sería coherente que nosotros le pidamos a un extraño, oye, tengo muchas ganas de una pintura, ¿me haces una pintura? ¿Qué pasaría si al extraño que le estamos pidiendo eso no fuese pintor? Pues claramente no nos haría esa pintura. En cambio, en este ejemplo, si nosotros sabemos que ese extraño que es pintor, si descubrimos que él pinta pinturas, entonces vamos a estar en la posición para poderle pedir que nos haga una pintura. ¿Por qué? Pues porque simplemente sabemos que él se dedica a eso. Es lo mismo con Dios. Nosotros no podemos pedirle cosas a Dios si literal no conocemos quién es Dios, si no sabemos quién es Dios. Y por eso al final del versículo dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque, o sea, literal, tú conoces primero que pues de Dios es el reino, que Dios tiene poder y que en Dios está la gloria y básicamente porque tú conoces eso, entonces ahora entiendes que Dios tiene el poder de librarte del mal. ¿Por qué? Porque Él reina sobre todo, su dominio está sobre todas las cosas, incluso de las tentaciones, incluso del mal. Y les digo, ¿comprendiste eso? Entonces puedes pedir algo en proporción a eso porque tu mente lo captó, tu mente lo comprende, lo sabe. Y básicamente nosotros podemos entonces pedir a lo que conocemos. Y hay una parte en Mateo capítulo 7 versículo 7 al 12 donde Jesús les dice a la gente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, si nosotros pedimos algo a Dios, Dios nos lo va a dar,
¿Por qué? Porque Dios nos lo dijo, que así sería. Y es lo que acabamos de leer. Pedid y se os dará. Ahora, paréntesis. Hay partes en la Biblia donde se habla de que la gente que pide no recibe porque pide mal. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4 al versículo 3 dice, pedid, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, ustedes piden, pero no reciben nada porque piden mal. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús de cómo, o sea, de qué hay que hacer? Jesús dice que pues primero tenemos que buscar el reino de Dios y todas las cosas de las que tengamos necesidad serán añadidas. Y eso está justo en lo que acabamos de leer anteriormente del pan, donde les dije que leyeran Lucas 12 versículos del 22 al 31. O sea, esos versículos terminan con buscad primero por esto mismo, pues lo que pidamos tiene que ser nuevamente en base a la voluntad de Dios, esto que mencionábamos al inicio, o sea, literal tiene, para que nuestras peticiones sean contestadas por Dios, tienen que ver con la voluntad de Dios, con que Dios reine en nuestras vidas, con que hagamos los mandamientos de Dios y las obras de Dios. Por esto mismo que dice en Lucas, busquen primero el reino de Dios. O sea, busquen primero lo que Dios quiere. Busquen primero que Dios gobierne sus vidas, domine sus vidas. Y todas estas cosas, o sea, todas nuestras necesidades serán añadidas, es decir, van a ser suplidas. Y por esto les decía, o sea, que la oración de Jesús, a pesar de que sí habla de deudas, habla de pan, habla de perdonar y de tentaciones y del mal, a pesar de eso, lo que Jesús está orando va más allá de esas frases superficiales, sino que lo que Jesús ora es que por favor en la vida de uno mismo la voluntad de Dios se establezca, que el reino de Dios se establezca, que uno sea capaz de hacer los mandamientos y obras que Dios hizo y mandó. Es eso. Y ya lo vimos aquí con esto del el punto uno, donde pues básicamente estamos adorando a Dios, el punto 2 donde explícitamente le pedimos a Dios que su voluntad se establezca en nuestras vidas, el punto 3 donde con fe pedimos cosas, el punto 4 donde pedimos cosas, pero las pedimos porque conocemos a Dios y sabemos que nuestras peticiones son respondidas porque hacemos la voluntad de Dios y porque nuestras peticiones son en base a la voluntad de Dios. Y espero que lo puedan estar viendo, que, o sea, literal todo está relacionado con la voluntad de Dios, el reino de Dios. Entonces podríamos decir que la oración de Jesús es como una clase de manual, es como una clase de manual de vida, de cómo actuar, de cómo orar, de cómo pensar, de cómo y qué desear. Y, y es como decíamos al inicio y leíamos al inicio, ¿no? Esto de el libro de Corintios de que dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Jesús nos salvó y nosotros ahora vivimos para Él. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Y ok, hablábamos también de esto al inicio, de cómo en la relación entre Dios y el humano uno deja de ser uno mismo y empieza a morir y Jesucristo empieza a vivir en nuestras vidas. Y hablábamos de que sonaba como algo rudo, como algo autoritario, algo muy radical. Y, y, y claro, tengo una respuesta a eso, pero antes vamos a aumentarle más radicalidad. O sea, por ejemplo, para que veamos la
magnitud de esto que Jesús está orando y de lo que estamos aquí hablando de la voluntad de Dios, pues voy a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 39, donde literal lo lees y se da uno cuenta que es difícil seguir a Jesús. ¿Por qué? Pues simplemente porque Jesús una vez dijo lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en dispersión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, o sea, más que a Jesús, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o hija más que a mí, no es digna de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, lean eso y es como súper radical, súper confrontante. O sea, literal, Jesús está diciendo, o estás conmigo o no estás conmigo. Y nuevamente, volvemos a lo mismo. O sea, para ser sinceros, o sea, esto es algo que, o sea, a mí por mucho tiempo como que me generó mucho conflicto, mucho problema, porque yo no entendía, ¿no? O sea, yo era como, no entiendo por qué tenemos que hacer eso, por qué tenemos que morir a nuestra voluntad, por qué Jesús es tan radical y nos dice o estás conmigo o no estás conmigo, básicamente. Y se me hacía algo, o sea, honestamente se me hacía algo muy gandalla, ¿no? Pero, o sea, después fue distinto porque descubrí algo, o sea, voy a leer antes de explicar eso un último versículo que está en Mateo capítulo 11 del versículo 4 al 6 y dice: respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es todo el que no halle tropiezo en mí. Vamos a leer últimamente otra vez esa parte. Y bienaventurado es todo aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús nos puede pedir cosas muy intensas, la verdad, o sea, y ya lo estuvimos hablando de esto, este versículo que leí donde Jesús dice, ¿estás conmigo o no estás conmigo? La oración de Jesús básicamente es sobre morir a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Y saben, sí son cosas complejas, son cosas complicadas, son decisiones no sencillas. Pero quedémonos con esto que Jesús dijo: bienaventurado es todo aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, básicamente Jesús dice, nadie puede encontrar en mí una sola cosa mal. O sea, es como si Jesús te estuviese retando, te reto a que me conozcas y te reto que cuando me estés conociendo me encuentres algo que está mal. Y sabes, era tan así, Jesús estaba tan seguro de que no lo íbamos a encontrar, no íbamos a encontrar nada malo en él, que dice que todo aquel que no encuentra nada malo en él,